Adriana Valenzuela tenía prisa por terminar su trabajo en la clínica veterinaria para volver a casa antes de que regresara su marido. Sus ojos estaban ansiosos, como una premonición de los problemas que inevitablemente se avecinaban al caer el crepúsculo. La clínica era un pequeño edificio de una planta con un letrero descolorido y paredes agrietadas. Dentro olía a medicina y desinfección. Adriana estaba limpiando cuidadosamente los instrumentos en el esterilizador cuando la distrajo la voz del doctor Rafael Verdugo, el único veterinario de todo el pueblo. Adriana, hoy pareces especialmente pensativa, comentó Rafael, quitándose las gafas y limpiándoselas con el dobladillo de su gastada bata blanca. ¿Te pasa algo? Adriana levantó la vista de sus instrumentos. Su rostro, que antes irradiaba juventud y esperanza, ahora parecía agotado, con finas líneas de arrugas alrededor de los ojos, consecuencia de las noches en vela y la preocupación constante. No, doctora Verdugo, estoy bien, respondió, intentando esbozar una sonrisa. Solo un poco cansada. Rafael era un hombre astuto de unos 50 años, de sienes plateadas y ojos amables pero tristes. Había perdido a su mujer hacía 3 años y desde entonces se había dedicado por completo a su trabajo, convirtiéndose en una especie de figura paterna para Adriana. «Sabes, Adriana», dijo mientras servía café en 2 tazas. «Llevo casi 6 años trabajando contigo y en este tiempo he aprendido a ver cuándo no dices la verdad». Le tendió una de las tazas. El café era fuerte y amargo, el único lujo que el médico se permitía en la clínica. «¿Fernando otra vez?», preguntó directamente, pero con suavidad en la voz. Adriana rodeó la taza con ambas manos, como si intentara calentarse con su calor. El dolor brilló en sus ojos durante un segundo, pero enseguida se dominó. «Últimamente ha empeorado», admitió por fin. «Llega a casa enfadado, gritando por cualquier cosa. Y ayer dijo que era culpa mía que nuestra vida fuera tan desafortunada». Rafael frunció el ceño. Nunca había conocido al marido de Adriana en persona, pero lo que había oído de él no le gustaba. «Adriana, escúchame», dejó la taza en el suelo y la miró a los ojos. «Eres una buena persona y una gran asistente. No tienes nada que reprocharte». «Gracias, doctor», susurró ella, conteniendo unas lágrimas no deseadas. Al otro lado de la ciudad, en las vastas tierras de cultivo propiedad de Agrícola Dominante, Fernando Valenzuela se secaba el sudor de la frente. El sol le había abrasado sin piedad durante todo el día y le dolía la espalda por las horas de trabajo. Es un hombre alto, de cuerpo enjuto, curtido por años de duro trabajo. Sus ojos, antes brillantes y ambiciosos, miraban ahora al mundo con indisimulada amargura. «Valenzuela, ¿has terminado con el sector este?», le gritó el capataz, un hombre bajo de voz irritantemente imperiosa. Fernando apretó los dientes. Tenía 34 años y seguía recibiendo órdenes de gente que no creía que valiera un duro. «Casi», murmuró. «Faltan 15 filas». «Pues date prisa, el señor Gutiérrez lo quiere todo listo para mañana por la mañana». Fernando apenas se contuvo de mandar al capataz a paseo. El señor Gutiérrez, propietario de Agrícola Dominante, ni siquiera aparecía por los campos, pues prefería dirigir su imperio desde la comodidad de su despacho en la capital. No tenía ni idea de lo que era trabajar bajo un sol abrasador día tras día, volver a casa destrozado física y mentalmente, y cobrar una miseria. «No dejes de darle recuerdos de mi parte», murmuró Fernando con odio apenas disimulado. El brigadier le lanzó una mirada suspicaz, pero decidió no continuar la conversación. Fernando empuñó la azada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada golpe contra la tierra estaba cargado de rabia y frustración. Aquella no era la vida que había imaginado 10 años atrás, cuando se casó con Adriana. Por aquel entonces estaba lleno de esperanza. Soñaba con montar su propio negocio, tal vez una pequeña granja donde pudiera ser su propio jefe. Adriana compartía sus sueños, creía en él incondicionalmente, pero con el paso de los años, los sueños siguieron siendo sueños. En lugar de su propia granja, era un trabajo agotador en los campos de otros. En lugar de prosperidad, era una lucha constante por sobrevivir. Al ponerse el sol, Fernando no solo estaba agotado físicamente, sino que su alma hervía de rabia. Maldijo su destino, a su patrón, la ciudad en la que vivía y, lo peor de todo, empezó a maldecir a su propia mujer, como si ella fuera la causa de todos sus fracasos. Cuando Adriana terminó por fin su trabajo y salió de la clínica, ya había anochecido. Las farolas parpadeaban, apenas iluminando la carretera. Caminaba a paso ligero,
apretando su gastado bolso en la mano. Las calles de El Carrizal no eran seguras al anochecer, sobre todo para una mujer sola. De camino a casa, pasó por la plaza central, donde estaba El Oso, el único café del pueblo, que por las noches se convertía en bar. Al pasar, Adriana oyó voces fuertes y hombres que reían. Aceleró el paso, agachando la cabeza y esperando pasar desapercibida, pero de repente reconoció una voz familiar entre las voces, la de Fernando. A Adriana se le encogió el corazón. Sabía lo que significaba. Fernando estaba emborrachándose de nuevo, gastándose sus ya escasos ahorros. Se detuvo un momento pensando si debía entrar e intentar llevarlo a casa, pero la idea de la escena pública que seguramente provocaría la hizo continuar su camino. Su casa estaba en las afueras de la ciudad. Era pequeña, con paredes agrietadas y goteras en el tejado, pero Adriana se esforzaba por mantenerla limpia y acogedora. Una vez dentro, encendió la luz y miró a su alrededor. Estaba tal y como la había dejado aquella mañana, limpia y ordenada, pero el aire estaba impregnado de desesperanza, como si las paredes hubieran absorbido todas sus esperanzas incumplidas y sus quejas no expresadas. Adriana puso en el fuego la pequeña olla de sopa que había preparado el día anterior. Fernando rara vez apreciaba sus esfuerzos culinarios, sobre todo cuando volvía borracho, pero ella seguía cocinando, aferrándose a la ilusión de una vida familiar normal. Sonó el teléfono, un viejo fijo que estaba sobre una mesita junto a la ventana. Adriana se sobresaltó y descolgó apresuradamente. «Diga». «Adriana, soy yo», llegó la voz familiar de Dionisia, su prima. «¿Cómo estás? Hace una semana que no hablamos». Dionisia vivía en una ciudad vecina, más grande y desarrollada. Llamaba a Adriana a menudo, y estas conversaciones eran para ella raros momentos de conexión con el mundo exterior. «Bien», respondió Adriana, intentando que su voz sonara alegre. «Estás mintiendo», dijo Dionisia con indiferencia. «Lo noto en tu voz. ¿Qué ha vuelto a hacer?» Dionisia nunca había ocultado su actitud negativa hacia Fernando. A diferencia de muchos en su familia, no creía que una mujer debiera soportarlo todo para salvar su matrimonio. «No es para tanto», suspiró Adriana, tomando asiento en la única silla que había junto a la mesa del teléfono. «Solo días ordinarios». «Días ordinarios que dan ganas de llorar», observó Dionisia. «Adriana, ¿cuánto tiempo más puede durar esto? Te mereces algo mejor». Eran las mismas palabras que el doctor Verdugo le había dicho hoy. Tal vez tuvieran razón, pero ¿a dónde podía ir? ¿Qué podía hacer? No tenía dinero propio, solo un trabajo como ayudante de veterinaria que le proporcionaba unos ingresos modestos. «Dionisia, no empieces, por favor», dijo cansada. «Sé que quieres lo mejor para ti. Solo quiero que seas feliz», la interrumpió Dionisia. «Adri, si yo fuera tú, habría dejado a un marido así hace mucho tiempo. Él no te aprecia, él... Es mi marido», dijo Adriana con firmeza, aunque no podía creer lo que estaba diciendo. «Y son tiempos difíciles. Todo el mundo tiene problemas». Dionisia resopló al otro lado del cable. «Los tiempos difíciles no son excusa para hacerle la vida imposible a tu mujer. Pero bueno, no insistiré. Recuerda que siempre puedes acudir a mí». Después de hablar con Dionisia, Adriana se sintió aún más deprimida. Deseaba tener la determinación, la independencia y el coraje de su hermana. Pero años de presión emocional por parte de Fernando habían erosionado su confianza. La sopa de la olla empezó a hervir. Adriana la removía mecánicamente, sumida en sus pensamientos. Pensó en cómo su relación con Fernando se había convertido en una existencia tan sombría. Cuando se conocieron, él era diferente. Alegre, ambicioso, lleno de planes para el futuro. Se enamoró de su pasión por la vida, de sus sueños. Pero la realidad fue cruel con esos sueños. Cada fracaso, cada decepción fue convirtiendo poco a poco a Fernando en un hombre amargado y furioso que buscaba cada vez más consuelo en el alcohol. Adriana se sobresaltó al oír el portazo. Fernando había vuelto. Por los pasos pesados e irregulares, se dio cuenta de que estaba muy borracho. «¡Adriana!», gritó entrando en la cocina. Tenía la cara roja y los ojos turbios. Apestaba a alcohol y cigarrillos. «¿Dónde coño estás?» «Estoy aquí, Fernando», contestó ella en voz baja, sin apartar los ojos de los fogones. «Haciendo la cena». Recorrió la habitación con la mirada ebria. «¿La cena? ¿Cena?
Rió amargamente. Como si eso fuera a cambiar las cosas. Fernando, por favor, dijo Adriana suplicante. Cenemos y vayámonos a la cama. Mañana será un nuevo día. ¿Mañana? Volvió a reír, pero esta vez la risa sonó casi histérica. ¿Crees que algo será diferente mañana? Mañana será lo mismo, y pasado mañana, y dentro de un año, nada cambia en esta maldita vida. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que Adriana se estremeciera. Siguió removiendo la sopa en silencio, con la esperanza de que se le pasara pronto el enfado. ¿Sabes lo que me ha dicho hoy el cabrón de Méndez? Continuó Fernando, refiriéndose al brigadier. Que si no cumplo la norma, seré sustituido, reemplazado, después de 8 años en el puesto. Adriana se volvió hacia él, con la simpatía luchando contra el miedo en ella. Solo te está intimidando, Fernando. Eres un buen trabajador. ¿Un buen trabajador? Sonrió amargamente. ¿A quién le importa si soy bueno o malo? Sigo siendo un don nadie, un esclavo en los campos de otros. Se hundió pesadamente en la silla con los hombros caídos. Por un momento, la rabia abandonó su rostro, dando paso al cansancio y la desesperanza. Odio mi vida, Adriana, dijo en voz baja, casi un susurro. Odio cada día de esta lucha inútil. Adriana le puso delante un plato de sopa, que él ignoró. Fernando, saldremos de esta, siempre nos las hemos arreglado. ¿Manejado? Él la miró. ¿De verdad puedes llamar a esto vivir? ¿Esta casa que se cae a pedazos? ¿Este trabajo que absorbe toda la energía? ¿Este dinero que apenas alcanza para comer? Adriana no sabía qué responder. Ella misma se había hecho las mismas preguntas, pero nunca las había dicho en voz alta por miedo a acabar arruinando lo poco que les quedaba. «¿Y tú?», continuó Fernando, con la voz empezando a elevarse de nuevo. «Tú y tu eterna esperanza. ¿Cómo puedes creer que algo va a cambiar? ¿Que llegaré a ser algo más que un patético jornalero con callos en las manos? ¿O crees que tú también te mereces algo mejor?». Había tanta amargura en sus palabras que Adriana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nunca pensé eso, Fernando. Yo creo en ti. Siempre lo he hecho». La miró durante un largo instante y luego negó con la cabeza. «Tu fe no vale nada en este mundo, Adriana. De nada». Con esas palabras se levantó, ignorando el plato de sopa, y se dirigió tambaleándose hacia el dormitorio. Unos minutos después, Adriana lo oyó roncar. Se quedó sola en la cocina, con la cena sin tocar y el corazón roto. Las lágrimas que había contenido delante de Fernando ahora corrían libremente por sus mejillas. Lloró en silencio, lamentando no solo el día de hoy, sino todos los años de esperanzas perdidas y sueños incumplidos. La mañana era inusualmente fresca para Venezuela. Las nubes cubrían el cielo, anunciando lluvia, poco habitual en esta época del año. Adriana se despertó temprano, antes del amanecer. Fernando ya no estaba. Le oía reunirse en la cocina, sacudiendo los platos. Se vistió deprisa y salió a verle. Fernando estaba sentado a la mesa, masajeándose las sienes, consecuencia evidente de la borrachera de la noche anterior. Tenía delante una taza de café solo. «Buenos días», dijo Adriana con cautela. Fernando levantó hacia ella sus ojos inflamados. «¿Qué tiene de bueno?», murmuró, pero sin la agresividad de ayer, más bien cansado y condenado. Adriana se sirvió en silencio un poco de café y se sentó frente a él. Durante varios minutos permanecieron sentados en silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente, Fernando se levantó. «Tengo que irme», dijo. «Méndez ha prometido despedirme si llego tarde». Adriana asintió, sin saber qué decir. Una parte de ella quería apoyar a su marido, decirle algo tranquilizador, pero después de la escena de la noche anterior, las palabras parecían vacías y carentes de sentido. Fernando se dirigió a la puerta, pero se detuvo de repente. «Siento lo de ayer», dijo sin volverse. Estaba borracho y alterado. Era lo más parecido a una disculpa que Adriana había oído de él en mucho tiempo. Sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su interior. «No pasa nada», respondió. «Lo entiendo». Fernando asintió y se marchó, dejando a Adriana a solas con sus pensamientos y una taza de café refrescante. Adriana tardó unos 20 minutos en llegar a la clínica veterinaria. Por el camino se cruzó con varios vecinos con los que intercambió saludos. Todos la conocían como una mujer tranquila y trabajadora, la esposa de Fernando Valenzuela.
Ninguno de ellos tenía ni idea de la tormenta de emociones que se desataba en su alma. Cuando se acercó a la clínica, el doctor Verdugo ya estaba allí, barriendo el porche. Levantó la vista y la saludó con la mano. «Buenos días, Adriana. Hoy llegas temprano». «Buenos días, doctor», respondió ella, intentando sonreír. «No he dormido». Rafael la miró atentamente, y Adriana supo que podía ver las marcas de una noche en vela en su rostro. «Pase, acabo de preparar café recién hecho», le dijo mientras abría la puerta. Dentro, la clínica estaba tan ordenada y limpia como siempre. A Adriana le encantaba este lugar. Aquí todo era predecible, organizado, bajo control, todo lo contrario que en su casa. Media hora más tarde trajeron al primer paciente, un viejo perro mestizo con una herida en una pata. Adriana sostuvo al perro con delicadeza mientras la doctora Verdugo trataba y suturaba la herida. El animal gimoteaba de dolor, pero miraba a los humanos con confianza, como si se diera cuenta de que querían ayudarle. «Buen chico», arrulló Adriana, acariciando la cabeza del perro. «Ten paciencia un rato, todo acabará pronto». La doctora Verdugo la miró con aprobación. «Tienes un don, Adriana», dijo. «Los animales confían en ti, es una cualidad poco común». Adriana sonrió avergonzada. «Simplemente los quiero», respondió. «Y ellos lo sienten», asintió el doctor. «Sabes, siempre he pensado que podrías ser una buena veterinaria. Si tuvieras la oportunidad de estudiar». Adriana bajó la mirada. Ella también había soñado con eso alguna vez. Pero sus padres no podían pagarle los estudios y, después de casarse, Fernando se había negado en redondo a hablar del tema. «Quizá algún día», dijo ella, aunque no lo creía. Rafael terminó con los puntos y palmeó el costado del perro. «Ya está, amigo. Ahora te pondrás bien». Se volvió hacia el dueño del perro, un hombre mayor vestido con ropas raídas, y le dio instrucciones sobre cómo cuidar la herida. Adriana sabía que el médico le cobraría lo mínimo. Siempre era indulgente con los que apenas podían llegar a fin de mes. Cuando el paciente se marchó, Rafael suspiró y se sentó en el borde de la mesa. «Adriana, ayer no pude terminar», empezó. «Quería decirte que admiro tu paciencia y tu amabilidad, pero a veces la paciencia puede convertirse en abnegación». Adriana siguió guardando su instrumental, fingiendo estar completamente absorta en la tarea. «Doctor, le agradezco su preocupación, pero no me estoy metiendo en su vida personal», la interrumpió Rafael con suavidad. «Solo quiero que sepas que puedes elegir. Siempre hay elección». Adriana hizo una pausa, apretando el instrumento de metal que tenía en la mano. «A veces parece que no hay elección», dijo en voz baja. «Es una ilusión», negó Rafael con la cabeza. «La más peligrosa de las ilusiones. Nos obliga a permanecer en situaciones que nos destruyen». Al despertarse por la mañana temprano, Adriana se giró habitualmente sobre un costado, esperando ver la mitad vacía de la cama. Sin embargo, Fernando seguía durmiendo a su lado, lo que no era habitual un martes. Normalmente, a esa hora ya estaba en el campo. Se levantó con cuidado de no despertar a su marido y se dirigió a la cocina. La pequeña cocina era un escenario familiar. Una mesa de madera desgastada, 3 sillas diferentes, una de las cuales servía de soporte para una vieja lámpara de parafina en caso de apagones, que no eran infrecuentes en su barrio. Adriana encendió el hornillo y puso una olla con agua para el café. Los movimientos mecánicos, repetidos día tras día, daban la ilusión de estabilidad. Mientras el agua se calentaba, abrió la ventana. El aire de la mañana estaba saturado de humedad tras la lluvia de la noche. A lo lejos se veían los campos de labranza donde trabajaba Fernando, y más allá las montañas envueltas en una bruma neblinosa. Adriana recordó cómo, en los primeros años de su matrimonio, ella y Fernando habían mirado a menudo aquellas montañas, soñando con ir allí algún día, construir su hogar, empezar una nueva vida. El agua de la olla hirvió, sacando a Adriana de sus recuerdos. Sirvió café en 2 tazas, le echó agua hirviendo por encima y sacó los restos del pan de ayer de la alacena. La comida había sido un problema últimamente. El sueldo de Fernando y sus modestos ingresos en la clínica apenas alcanzaban para lo esencial, sobre todo teniendo en cuenta lo que él gastaba en bebida. ¿No estás en el trabajo? La voz de Fernando la sorprendió. Estaba en la puerta, todavía somnoliento pero sorprendentemente sobrio y tranquilo. «Hoy estoy en el segundo turno», respondió Adriana, poniéndole una taza de café delante. «¿Y tú?».
¿Por qué no estás en el campo? Fernando se sentó a la mesa con la taza entre las palmas de las manos. Parecía inusualmente pensativo. Me tomé el día libre, dijo. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Aquellas palabras pusieron tensa a Adriana. En su familia, Fizzy solía significar nuevos problemas, nuevas recriminaciones. ¿Pasa algo?, preguntó, sentándose frente a él. Fernando tomó un sorbo de café y la miró directamente a los ojos. Voy a dejar el trabajo, anunció. Adriana se quedó paralizada antes de llevarse la taza a los labios. ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿Has encontrado algo mejor? Fernando negó con la cabeza. Una leve sonrisa rozó sus labios por primera vez en mucho tiempo. No solo mejor, he encontrado la oportunidad de montar mi propio negocio, Adriana. Adriana dejó la taza con cuidado sobre la mesa. Su corazón martilleaba con más frecuencia. ¿Cuántas veces había oído esas palabras a lo largo de su matrimonio? ¿Cuántas veces se había encendido la esperanza para luego desvanecerse bajo el peso de la realidad? Fernando, ya hemos hablado de esto muchas veces. No, esta vez es diferente, la interrumpió él. Y había tanta confianza en su voz que Adriana escuchó involuntariamente. He encontrado un compañero, un hombre que está dispuesto a invertir en nuestro negocio juntos. ¿Un compañero?, preguntó Adriana con incredulidad. ¿Quién? Se llama Joaquín Linares, respondió Fernando. Ha llegado hace poco de la capital. Lo conocí a través de Miguel del Oso. Joaquín buscaba a alguien que conociera bien la tierra y la agricultura de la zona. Él tiene dinero y contactos, y yo experiencia. Adriana frunció el ceño. El nombre de Joaquín Linares le resultaba desconocido, lo cual no era de extrañar en un pueblo tan pequeño donde todos se conocían. ¿Y qué piensas hacer exactamente? Comprar un pequeño campo abandonado al sur del pueblo y cultivar maíz, contestó Fernando. Joaquín ya ha averiguado todo sobre las subvenciones del gobierno para las pequeñas explotaciones. Podemos conseguir un préstamo a bajo interés, comprar equipos modernos. Continuó hablando, y con cada palabra sus ojos se iluminaban más y más. Hacía mucho tiempo que Adriana no veía tanto entusiasmo en su marido. Una parte de ella quería creer que esta vez saldría bien, pero la otra, agotada por años de decepciones, dudaba. Fernando, eso suena bien, dijo con cautela. ¿Pero estás segura de que puedes confiar en este hombre? Apenas le conoces. He visto los documentos, Adriana, respondió Fernando con gravedad. El plan de negocio, los cálculos, las previsiones de beneficios, todo es real. Y Joaquín ya ha ingresado el primer plazo en la cuenta de nuestra futura empresa. Adriana miró a su marido con atención. Parecía un hombre distinto, centrado, decidido, lleno de esperanza. Y sin embargo, ¿qué será de nosotros hasta que tu negocio empiece a generar ingresos? ¿De qué viviremos? Fernando sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Aquí tienes un adelanto de Joaquín, $2,000. Eso debería bastar para unos meses hasta que tengamos nuestra primera cosecha. Adriana miró el sobre con incredulidad. $2,000 era más de lo que habían visto en años. Comprendo tus dudas, dijo Fernando suavemente, cubriéndole la mano con la suya. Te he dado muchas razones para que no me creas, pero esta vez, va en serio, Adriana. Es nuestra oportunidad de salir de pobres. Adriana permaneció en silencio, mirando sus manos unidas. Quería creerle. Quería esperar que la vida por fin cambiara para ellos. Pero un viejo hábito de esperar lo peor le impedía confiar plenamente en estas nuevas perspectivas. Quiero conocer a ese Joaquín, dijo finalmente, antes de que por fin dejes tu trabajo. Fernando asintió. Me parece bien. Concertaré una cita, quizá hoy mismo. Terminó su café y se levantó. Ahora tengo que ir a ver a Méndez e informarle de mi despido. Será una conversación agradable. Había tanta schadenfreude en su voz que Adriana sonrió involuntariamente. Tal vez hubiera algo de verdad en las palabras de Fernando. Tal vez ese misterioso Joaquín Linares les daría realmente la oportunidad de una vida mejor. Cuando Fernando se marchó, Adriana permaneció sentada a la mesa, repasando el sobre de dinero que tenía en las manos. La cantidad le parecía irreal. Pensó en todo lo que podría comprar. Una cocina nueva para sustituir a la vieja que no funcionaba bien. El tejado arreglado por fin, tal vez incluso cortinas nuevas para el salón.
Pero entonces le vinieron a la mente las palabras del doctor Verdugo sobre la elección, y se preguntó qué habría hecho con ese dinero si no hubiera estado involucrada con Fernando. ¿Habría podido empezar una nueva vida? ¿Volver a estudiar? Estos pensamientos la hicieron sentirse culpable. No debería pensar así, sobre todo ahora que Fernando parecía estar intentando arreglar las cosas. La clínica recibió a Adriana con el olor familiar de los desinfectantes y el ronroneo tranquilo del gato al que estaban tratando de una inflamación ocular. El doctor Verdugo estaba de pie junto a la ventana, examinando la radiografía a contraluz. Adriana. Se volvió al oír sus pasos. Me alegro de verte. ¿Qué tal la mañana? Adriana dudó. No sabía si contarle los planes de Fernando. Aún no estaba segura de creer que fueran reales. Insólito, contestó finalmente, poniéndose la bata de trabajo. Fernando dice que ha encontrado un compañero para el negocio. Quiere comprar un campo y cultivar maíz. El doctor Verdugo enarcó las cejas, sorprendido. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese compañero? Un tal Joaquín Linares. Dice que acaba de llegar de la capital. Rafael se frotó la barbilla pensativo. Linares. No recuerdo un apellido así entre nuestros pacientes ni entre sus dueños. Yo tampoco lo conozco, admitió Adriana. Por eso tengo mis dudas, pero Fernando parece tan entusiasmado. Hacía tiempo que no le veía así. El doctor Verdugo dejó la radiografía a un lado y miró a Adriana con atención. No parece especialmente contento. Adriana se encogió de hombros, ocupándose de preparar el instrumental para las próximas citas. Es que tengo miedo de volver a hacerme ilusiones, doctor. Cada vez que me permitía creer que nuestras vidas podían cambiar a mejor, algo salía mal. Rafael asintió comprensivo. Y sin embargo, el cambio es una oportunidad, Adriana. Quizá tu marido sea realmente afortunado. Guardó silencio un momento y luego añadió en un tono más serio. Pero si las cosas se tuercen para ti, ten cuidado. El dinero puede cambiar a una persona, y no siempre para mejor. Especialmente a alguien que no lo ha tenido durante mucho tiempo. Adriana miró al médico con sorpresa. Sabía que no tenía muy buena opinión de Fernando, pero nunca antes había hablado con tanta franqueza. ¿Cree que el éxito puede hacerle daño? Creo que las personas que de repente consiguen lo que han deseado durante tanto tiempo, a veces se pierden a sí mismas, contestó Rafael. No todo el mundo es capaz de manejar un cambio en su estatus, sobre todo si en el fondo culpan a los demás de sus fracasos anteriores. Aquellas palabras hicieron reflexionar a Adriana. Fernando siempre buscaba a alguien a quien culpar de sus problemas. Los empresarios, el gobierno, el destino y a veces, incluso ella misma. ¿Podrían el dinero y el éxito cambiar ese rasgo suyo? Antes de que pudiera responder, una joven entró en la clínica con un perrito en brazos, y Adriana tuvo que volver a centrar su atención en el trabajo. El día transcurrió con la rutina habitual. Ver pacientes, rellenar fichas, limpiar el local, pero los pensamientos de Adriana volvían una y otra vez a su conversación matutina con Fernando y a la advertencia de la doctora Verdugo. No sabía si creer en el nuevo giro del destino o prepararse para otra decepción. Cuando Adriana regresó a casa aquella tarde, la recibió un olor extraño a carne asada. Fernando estaba en la cocina, dándole vueltas a la carne en una sartén. En la mesa ya había platos e incluso una botella de vino, un lujo que no se habían podido permitir en muchos meses. ¿Estás cocinando?, preguntó sorprendida Adriana, dejando el bolso en una silla. Fernando se volvió con una sonrisa. Decidí celebrarlo. Hoy empieza oficialmente una nueva etapa de nuestras vidas. Dejó a un lado la espátula y se acercó a ella. Había algo nuevo en sus ojos. No solo esperanza, sino confianza. He hablado con Méndez. Se puso furioso cuando anuncié mi dimisión. Me ofreció un ascenso, ¿te imaginas? Después de 8 años, de repente decidió que yo era una empleada valiosa. Fernando se rió, y Adriana se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no oía su risa franca. ¿Y qué le dijiste?, le preguntó. Que podía meterse su ascenso por donde quisiera, contestó Fernando alegremente. Y luego me reuní con Joaquín, firmamos todos los papeles. Ahora soy oficialmente copropietario de Agrocampo Nuevo, nuestra nueva empresa. Le tendió un papel doblado. Adriana lo desdobló y vio un certificado sellado que confirmaba el registro de la empresa y en el que figuraba Fernando Valenzuela como uno de los propietarios. Era real.
realmente real. Enhorabuena, le dijo, sin saber qué más añadir. Mañana conocerás a Joaquín, continuó Fernando, volviendo a la cocina. Va a venir a cenar, tiene muchas ganas de conocerte. Adriana asintió, aún intentando comprender aquel repentino cambio. Estaré encantada, dijo, aunque aún tenía dudas. Cenaron en un ambiente inusualmente cálido. Fernando hablaba de los planes de la empresa, de cómo iban a modernizar un campo abandonado, de nuevas variedades de maíz que rendirían más. Estaba lleno de entusiasmo y planes como en sus primeros años de amistad. Adriana le escuchaba, contagiándose poco a poco de su entusiasmo. Quizá las cosas cambiarían a mejor. ¿Podría este Joaquín Linares ser realmente su oportunidad para una vida mejor? Sin embargo, en su interior no podía quitarse la ansiedad de encima. La transición de la desesperación de ayer a la euforia de hoy era demasiado brusca. Había habido demasiadas decepciones en los últimos años, como para creer sin reservas en un giro feliz del destino. Joaquín Linares no se parecía en nada a lo que Adriana había imaginado. Esperaba ver a un hombre de negocios maniático y metropolitano, de rostro reluciente y sonrisa condescendiente. En lugar de eso, entró en la casa un hombre bajo y fornido, de unos 45 años, con la cara áspera y bronceada, y manos callosas de granjero. Vestía sencilla pero bien, hablaba poco pero con naturalidad. Encantado de conocerla, señora Valenzuela, dijo, estrechando la mano de Adriana. Fernando me ha hablado mucho de usted. Lo mismo digo, señor Linares, respondió Adriana, sin saber aún qué sentir por aquel hombre. Por favor, llámeme Joaquín, sonrió él. Ya casi somos familia, ¿verdad, Fernando? Fernando asintió feliz, palmeando el hombro de su compañera. Era evidente que se habían hecho muy amigos en el poco tiempo que llevaban conociéndose. Durante la cena, que Adriana había preparado con esmero, Joaquín les habló de sí mismo. Se había criado en el campo, pero había trabajado en la capital durante los últimos 20 años, habiendo acumulado suficiente dinero y contactos. Ahora quería volver a sus raíces, dedicarse a la agricultura, pero con tecnología y métodos modernos. Nuestro país tiene un enorme potencial de desarrollo agroindustrial, dice gesticulando enérgicamente. Pero la mayoría de los agricultores trabajan a la antigua usanza. Quiero demostrar que incluso una pequeña explotación puede ser muy eficiente con el enfoque adecuado. Adriana escuchó atentamente, observando sus reacciones y entonaciones. Joaquín parecía sincero y bien informado. Quizá era realmente quien decía ser, un empresario de éxito que había decidido invertir en agricultura. ¿Y por qué elegiste a Fernando como compañero?, preguntó cuando llegó el momento. Después de todo, podrías haber encontrado a alguien con experiencia en gestión empresarial. Joaquín la miró atentamente, como evaluando la perspicacia de la pregunta. Buena pregunta, señora Valenzuela, asintió. Verá, no necesitaba otro empresario. Ya hay suficientes en la capital. Necesitaba a alguien que conociera la tierra, entendiera las peculiaridades locales y, lo más importante, estuviera dispuesto a trabajar duro. Miró a Fernando con respeto. Cuando nos conocimos, Fernando me habló de su sueño de tener su propio campo, y vi en sus ojos lo que ningún dinero puede comprar. Una verdadera pasión por la tierra. Eso es exactamente lo que necesita nuestra empresa. Fernando, claramente halagado por esta valoración, sonrió y sirvió más vino para todos. «Por Agrocampo Nuevo», proclamó en un brindis. «Y por nuestro futuro». Bebieron, y Adriana captó la atenta mirada de Joaquín. Había algo en él que la hacía recelar interiormente, pero no podía precisar qué era. Después de cenar, los hombres fueron al salón a discutir los detalles de su futuro trabajo, y Adriana se quedó en la cocina, recogiendo la mesa y pensando en la reunión. Joaquín le causó una doble impresión. Por un lado, parecía competente y decidido, pero por otro, había cierto secretismo en él, como si no hubiera desvelado del todo sus cartas. Cuando llevó el café al salón, Joaquín estaba desplegando sobre la mesa un mapa de su futuro campo. Aquí es donde pondremos el nuevo sistema de riego, decía señalando la parte sur de la parcela. Y aquí construiremos un pequeño almacén para la maquinaria y el abono. Fernando escuchaba con ojos ávidos, de vez en cuando hacía preguntas y ofrecía sus ideas, que Joaquín escuchaba atentamente y a menudo aceptaba. Era como una relación de igual a igual, y no de superior subordinado, lo que tranquilizó un poco a Adriana. A última hora de la tarde, cuando Joaquín se marchó por fin,
Fernando se volvió hacia Adriana con una amplia sonrisa. Bueno, ¿qué te parece? Es increíble, ¿verdad? Adriana eligió sus palabras con cuidado. Es impresionante, y parece que se le da bien la agricultura. Esa no es la palabra, exclamó Fernando. Sabe cosas sobre técnicas modernas de cultivo de maíz de las que yo ni siquiera he oído hablar. Con él seguro que triunfamos. Adriana asintió, sin querer enfriar el entusiasmo de su marido, pero manteniendo una cautela interior. Me alegro por ti, Fernando, dijo sinceramente. Espero que todo salga como planeas. Fernando se acercó a ella y la abrazó, un gesto que se había convertido en una rareza en su relación en los últimos años. Todo saldrá bien, Adriana, le susurró. Te lo prometo. No más pobreza, no más paredes destartaladas, no más preocupaciones por el mañana. Lo arreglaré todo. Adriana se aferró a él, queriendo creer aquellas palabras con todo su corazón, pero algo en su interior, la parte de su alma que había aprendido a protegerse de la decepción, seguía dudando. Las semanas siguientes trajeron tantos cambios que Adriana apenas tuvo tiempo de adaptarse a la nueva realidad. Fernando estaba completamente inmerso en el trabajo del futuro campo. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, cansado pero satisfecho. Ya no bebía, ya no se quejaba de la vida, ya no se desquitaba con Adriana. Toda su energía se canalizaba hacia el desarrollo del negocio. El campo que él y Joaquín habían comprado se fue transformando poco a poco. Primero limpiaron la zona de maleza y piedras, luego llevaron a cabo un sistema de riego, instalaron equipos modernos para regar y cultivar la tierra. Joaquín no era tacaño con sus inversiones y estaba dando sus frutos. Pronto su pequeña granja fue objeto de envidia y discusión en todo el pueblo. Adriana visitó el campo un fin de semana y se asombró de lo mucho que se había conseguido en poco tiempo. Se paró al borde de la parcela, observando cómo Fernando y los jornaleros contratados preparaban la nueva maquinaria para la siembra. Impresionante, ¿verdad? Una voz sonó a sus espaldas. Era Joaquín, que se acercaba sigilosamente. Tu marido es muy trabajador. No me equivocaba con él. Adriana asintió, mirando a Fernando, que explicaba algo con entusiasmo a los trabajadores, gesticulando enérgicamente. Estaba realmente transformado, como si se hubiera quitado de encima el pesado peso de los últimos años. Gracias por esta oportunidad, le dijo a Joaquín. Hacía mucho tiempo que no le veía tan vivo. Joaquín sonrió, pero sus ojos permanecieron serios, estudiando. De nada. Esta es una asociación mutuamente beneficiosa. Yo consigo un compañero experimentado y él tiene la oportunidad de desarrollar su potencial. Guardó silencio un momento, observando el trabajo en curso, y luego añadió, «Sabe, señora Valenzuela, veo que aún duda de mí, y me doy cuenta de ello. Hoy en día es difícil creer en el altruismo de la gente». Adriana se sintió avergonzada, no esperaba tanta franqueza. «Yo no...» «No pasa nada», la interrumpió suavemente Joaquín. «Yo también tendría mis dudas, si fuera tú, pero te aseguro que no tengo segundas intenciones. Creo de verdad en este proyecto y en la capacidad de Fernando». El silencioso zumbido del aire acondicionado rompió el silencio matinal en el dormitorio de Adriana y Fernando. Hace un año no podían ni soñar con tener un aparato así en casa, pero ahora era solo una de las muchas señales de sus vidas cambiadas. Adriana se giró hacia el otro lado y alargó la mano para tocar a su marido, pero solo tanteó la sábana fría. Fernando había vuelto a adelantarse a ella. Se levantó despacio de la cama, se puso la bata y se dirigió a la cocina. Era difícil reconocer su casa ahora. Yeso fresco y papel pintado caro en lugar de paredes agrietadas, muebles nuevos encargados en la capital en lugar de muebles viejos. Cada habitación era testimonio del éxito de Fernando. Cada detalle gritaba la prosperidad que tanto habían buscado. Sobre la mesa había una nota escrita con la letra de su marido. Reunión temprano con proveedores. No esperes para cenar, cena de negocios con inversores. Adriana suspiró y arrugó el papel. Aquellas notas se habían convertido en una forma familiar de comunicarse entre ellos en los últimos meses. Fernando prácticamente vivía en el trabajo y, cuando volvía a casa, estaba demasiado cansado o sumido en sus pensamientos para mantener una conversación real. Adriana se sirvió un café y se sentó junto a la ventana, mirando a la calle. Su casa estaba ahora en un barrio de clase alta del Carrizal, entre casas igualmente bien cuidadas con patios pulcros.
Los transeúntes la saludaban respetuosamente con la cabeza si la veían junto a la ventana. Ser la esposa de un empresario de éxito es un estatus, una posición en la sociedad. Pero dentro de ese estatus, Adriana se sentía cada vez más sola. El negocio de Fernando y Joaquín había superado todas las expectativas. Lo que empezó como un pequeño campo de maíz se había convertido en una próspera empresa agrícola en menos de un año. Ampliaron su territorio comprando parcelas vecinas, introdujeron métodos modernos de cultivo y cosecha y establecieron entregas no solo nacionales sino también internacionales. Agrocampo Nuevo se ha convertido en uno de los mayores empleadores de la región. Fernando se transformó por completo exteriormente. Trajes caros en lugar de ropa de trabajo, un corte de pelo en una peluquería de moda, un coche nuevo, en el que paseaba orgulloso por la ciudad. Pero no solo cambió de aspecto. La antigua amargura y decepción habían sido sustituidas por una especie de fría confianza en sí mismo, rayana en la arrogancia. Ya no le gritaba a Adriana, ya no chillaba, ya no bebía hasta caer inconsciente. Pero no la abrazaba, no reía con ella, no compartía sus pensamientos y sentimientos. Después de terminar su café, Adriana empezó a prepararse para ir a trabajar. A pesar de que su situación económica había cambiado, seguía trabajando en la clínica veterinaria del doctor Verdugo. Fernando le había ofrecido renunciar varias veces, pero ella se había negado. Su trabajo era algo más que una forma de ganar dinero. Era una válvula de escape, un lugar donde se sentía necesaria y valorada. Al salir de casa, Adriana se dio cuenta de que la puerta del despacho de Fernando estaba entreabierta. Normalmente la tenía cerrada y Adriana no tenía llave. El despacho es sagrado, no puedes entrar ahí sin mi permiso, había dicho Fernando muchas veces. Pero ahora algo instaba a Adriana a mirar dentro. El estudio estaba amueblado con un lujo acentuado. Un enorme escritorio de caoba, un sillón de cuero, estanterías repletas de títulos caros que ella estaba segura de que Fernando nunca había leído. En un rincón de la habitación había una gran caja fuerte, otra adquisición de los últimos meses. La caja fuerte estaba ligeramente entreabierta. Adriana sabía que no debía hacerlo, pero acercó la mano a la puerta metálica. Dentro había montones de billetes que ocupaban casi todo el espacio. Nunca había visto tanto dinero a la vez. Junto al dinero había un cuaderno. Adriana lo cogió y lo hojeó rápidamente. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre cantidades, fechas y algunas palabras en clave. Al final encontró la cantidad total marcada en rojo. $200,000. $200,000. En la caja fuerte de su habitación, ni siquiera en el banco. Adriana cerró apresuradamente el libro y lo devolvió a su sitio. Después cerró con cuidado la puerta de la caja fuerte, dejándola en la misma posición en que la había encontrado. El corazón le latía con fuerza, presa del miedo y la ansiedad. ¿Por qué Fernando guardaba en casa una suma tan grande de dinero? ¿Por qué no se lo había contado? La clínica del doctor Verdugo seguía siendo una isla de estabilidad en su cambiada vida. Las mismas paredes, los mismos olores, las mismas tareas. Rafael la saludó con la cálida sonrisa de siempre, que últimamente se había vuelto especialmente valiosa para Adriana. «¿Qué tal el fin de semana?», le preguntó, ayudándola a ponerse la bata. «Tranquilo», respondió Adriana. «Fernando pasa la mayor parte del tiempo en el trabajo». Rafael la miró detenidamente. «Pareces preocupada». Adriana quiso decir que todo estaba bien, pero en lugar de eso, dijo sorprendida. «Descubrí que Fernando guarda $200,000 en su casa, en una caja fuerte, en efectivo». La doctora Verdugo frunció el ceño. «Eso es muy inusual para un hombre de negocios de su calibre. La mayoría prefiere las cuentas bancarias». «Exacto», asintió Adriana. «Y no me dijo nada de ese dinero». Rafael se frotó la barbilla pensativo. «Tal vez sea algún tipo de gasto operativo para el negocio, una medida temporal». «Puede ser», respondió Adriana insegura. «Pero ¿por qué tenerlos en casa? ¿Y por qué ocultármelos?». El doctor Verdugo le puso una mano en el hombro. «Adriana, no quiero asustarte, pero ten cuidado. El gran dinero a veces conlleva grandes problemas». Las palabras del doctor no hicieron más que aumentar su ansiedad. Todo el día trabajó distraída, pensando en la caja fuerte secreta, en los $200,000 y en lo mucho que Fernando y ella se habían distanciado durante el año. Por la noche, al llegar a casa, Adriana decidió prepararse la cena, aunque no tenía apetito. Estaba cortando mecánicamente verduras para una ensalada cuando sonó el teléfono.
Era Dionisia, su prima. Desde que ella y Fernando se habían mudado a su nueva casa, su comunicación se había hecho menos frecuente. La diferencia de posición social era demasiado grande y las conversaciones demasiado incómodas. «Adriana, qué bien que me haya comunicado». La voz de Dionisia sonaba emocionada. «Pasaba por tu ciudad por negocios y pensé que tal vez podría pasar a verte. Hace tiempo que no vengo». Adriana se alegró de la inesperada sugerencia. Echaba mucho de menos a su hermana, sus conversaciones. «Por supuesto, ven. Fernando está en una cena de negocios esta noche, así que podemos hablar tranquilamente». Una hora más tarde estaban sentadas en el porche de la nueva casa de Adriana, bebiendo vino y hablando de todo. Dionisia miraba la casa con indisimulada admiración. «Es increíble cómo han cambiado las cosas en tu casa», comentó. «Siempre supe que Fernando llegaría lejos si dejaba de beber y se dedicaba a sus negocios». Adriana sonrió con tristeza. «Sí, exteriormente todo va bien». Dionisia percibió la nota de tristeza en su voz. «¿Por fuera? ¿Qué pasa en la superficie?». Adriana guardó silencio durante largo rato, sin saber si compartir sus dudas. Pero la necesidad de hablar era demasiado fuerte. «Fernando ha cambiado mucho, Dionisia. No es solo que ahora tenga dinero y estatus. Se ha convertido una persona diferente. Frío, distante. A veces siento que ya no le conozco». Dionisia asintió comprensiva. «El éxito cambia a la gente, Adri. No siempre para mejor». «No es solo eso». Adriana bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera oírla. «Hoy he descubierto que guarda una enorme cantidad de dinero en casa, $200,000, en una caja fuerte, y nunca me habló de ello». Los ojos de Dionisia se abrieron de par en par, sorprendida. ¿200,000? ¿En efectivo? ¿Pero por qué? «No lo sé», admitió Adriana. «Y eso me asusta. ¿Qué más esconde?». Se quedaron en silencio, cada una pensando en otra cosa. Entonces Dionisia preguntó con cautela. «Adri, ¿eres feliz?». Adriana miró a su hermana agradecida por la franqueza de la pregunta. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Hace un año pensaba que sería feliz si tuviéramos dinero, si Fernando dejara de beber y de desquitarse conmigo. Ahora tengo todo eso, pero algo importante ha desaparecido entre nosotros. Algo de conexión, algo de calor». Dionisia le cogió la mano. «Te mereces la felicidad, Adri. Felicidad de verdad, no solo prosperidad material». En ese momento, oyeron el ruido de un coche que se detenía. Fernando había vuelto antes de lo esperado. «¿Tenemos compañía?». Fernando entró en la veranda, vio a Dionisia y sonrió tenso. «Dionisia, qué sorpresa». «Hola, Fernando». Se levantó Dionisia para saludarle. «Estaba de paso y pensé en hacerle una visita a Adriana. Espero que no te importe». «Claro que no», contestó él, pero se notaba claramente la irritación en su voz. «Solo que necesito hablar con Adriana a solas. Un asunto de trabajo». Dionisia asintió comprensiva. «Tengo que irme de todos modos. Mañana tengo que madrugar». Se despidieron y Adriana acompañó a su hermana hasta la puerta. Al despedirse, Dionisia la abrazó con fuerza y le susurró. «Cuídate. Y recuerda que siempre me tendrás a mí». Cuando Adriana regresó a la veranda, Fernando estaba de pie con un vaso de whisky, mirando al cielo nocturno. «Siento interrumpir su reunión», dijo sin mucho pesar en la voz. «Pero realmente necesito hablar contigo». «¿Sobre qué?», preguntó Adriana, sintiendo un creciente malestar. «Tenemos una nueva empleada en la oficina», comenzó Fernando. «Celeste Ojeda, va a ser mi secretaria personal». «¿Secretaria?», se preguntó Adriana. «¿Pero para qué necesitas una secretaria? Tú y Joaquín tienen una oficina pequeña, apenas unos empleados». «Estamos creciendo», la interrumpió Fernando. «La carga de trabajo aumenta. Necesito a alguien que se encargue de las cuestiones organizativas, las reuniones, el papeleo. Celeste es perfecta para el puesto. Trabajó en una gran empresa de la capital. Tiene una excelente experiencia». Adriana asintió, sin entender por qué Fernando sentía la necesidad de discutir esta decisión laboral con ella, e incluso con tanta urgencia. «De acuerdo», dijo ella. «Pero, ¿por qué querías hablarlo ahora?». Fernando bebió un sorbo de whisky, como si estuviera reflexionando. «Celeste necesita un lugar donde vivir. Se acaba de mudar a nuestra ciudad y aún no ha encontrado un lugar adecuado. Le he ofrecido que se quede con nosotros un tiempo, en la habitación de invitados».
Adriana se quedó mirando a su marido atónita. ¿Le has ofrecido a una extraña vivir en nuestra casa, sin consultarme? No es una extraña, objetó Fernando. Llevamos una semana trabajando juntos, y es temporal hasta que encuentre un piso adecuado. ¿Una semana?, intervino Adriana. ¿La contrataste hace una semana y me lo dices ahora? Fernando suspiró irritado. Adriana, no montes una escena, es solo un trabajo. Tengo demasiadas cosas entre manos como para informarte de cada nueva contratación. No estoy pidiendo que me informes sobre cada empleado, objetó Adriana, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Pero si vas a invitar a alguien a vivir en nuestra casa, necesito saberlo de antemano. Fernando se terminó el whisky y dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que casi lo rompe. Está decidido. Celeste se muda mañana con nosotros, y te pido que seas amable con ella. Con esas palabras, dio media vuelta y se alejó hacia el interior de la casa, dejando a Adriana sola en la veranda, con una sensación de pesadez en el corazón. Celeste Ojeda resultó ser exactamente como Adriana se la había imaginado. Una mujer alta y delgada, de pelo largo y oscuro, maquillaje impecable y ojos fríos y asesinos. Rondaba la treintena, pero aparentaba más edad por su excesiva seriedad y sus maneras de mujer de negocios. «Es un placer conocerla, señora Valenzuela», dijo, estrechando la mano de Adriana. «Fernando me ha hablado mucho de usted. Solo cosas buenas, espero». Sonrió Adriana con esfuerzo, observando que Celeste llamaba a su marido simplemente por su nombre de pila, sin el señor. «Bienvenida a nuestra casa». Fernando estaba de pie cerca de ella, claramente complacido por la noticia. «Le enseñaré a Celeste su habitación», dijo, cogiendo la maleta de su invitada. «Y tú, Adriana, ¿por qué no nos preparas un café?» No sonó como una petición, sino como una orden. Adriana asintió con recato y se dirigió a la cocina, sintiéndose más una criada que la dueña de la casa. Mientras preparaba el café, pudo oír a Fernando y Celeste hablando en la habitación de invitados. Sus voces sonaban demasiado animadas, demasiado amistosas para tratarse de una relación entre superior y subordinada. Cuando volvieron a la cocina, Adriana se dio cuenta de que Celeste tocaba despreocupadamente el brazo de Fernando y le decía algo sobre su antiguo trabajo. «Celeste y yo nos quedaremos hasta tarde en la oficina esta noche», le informó Fernando mientras daba un sorbo a su café. «Tenemos que prepararnos para la reunión de inversores de la semana que viene». «Por supuesto», respondió Adriana con calma, aunque en su interior todo hervía de sospecha y resentimiento. Así comenzó su extraña convivencia bajo el mismo techo. Celeste se instaló rápidamente en la casa, ocupando cada vez más espacio, no solo físico sino también emocional. Ella y Fernando volvían a menudo tarde, a veces oliendo a alcohol y riéndose de algunas de sus bromas. Podían discutir asuntos de trabajo durante horas, ignorando por completo la presencia de Adriana. Al cabo de unos días, Adriana se dio cuenta de que Celeste no daba señales de estar buscando un lugar propio. Por el contrario, parecía que se estaba instalando a largo plazo y había traído varias maletas más con sus pertenencias. Una noche, cuando Fernando y Celeste volvían a quedarse hasta tarde en la oficina, Adriana decidió llamar a su marido. No contestó nadie. Marcó el número de la oficina y también allí se hizo el silencio. ¿Dónde están? ¿Qué estarán haciendo? Las preguntas se agolpaban en su cabeza sin dejarla tranquila. 2 horas más tarde, oye el ruido de un coche que se detiene. Fernando y Celeste entraron en la casa, hablando animadamente. Cuando vieron a Adriana esperándolos en el salón, guardaron silencio un momento. «Te he llamado», dijo Adriana, mirando a su marido. «Y también a la oficina», no contestó nadie. «Estábamos cenando con un cliente en un restaurante», contestó Fernando rápidamente. «Había mucho ruido, no oí la llamada». Celeste sonrió con ligera superioridad. «Un cliente muy importante, señora Valenzuela. De esta reunión depende mucho para la empresa». «Entiendo», respondió Adriana con frialdad. «Espero que la reunión haya sido un éxito». Se dio la vuelta y se alejó hacia su dormitorio, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas de humillación y rabia. Definitivamente algo estaba pasando entre Fernando y su hija, y ese hija estaba destruyendo su matrimonio. A la mañana siguiente, cuando Fernando y Celeste se fueron a trabajar, Adriana no pudo soportarlo y entró en la habitación de su invitada. Sentía asco, hurgando en cosas ajenas, pero la sospecha la mantenía alerta.
Tenía que saber la verdad. En el cajón de la mesita de noche, Adriana encontró varias fotografías. Eran de Fernando y Celeste, en la playa, en un restaurante, en alguna discoteca. Parecían una pareja, no colegas. En una de ellas incluso se besaban. Adriana se hundió en la cama, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. Sus peores sospechas se confirmaron. Fernando la engañaba, y ni siquiera se había esforzado en ocultarlo, metiendo a su amante en casa. Quería montar un escándalo, decir lo que pensaba, echar a Celeste de casa. Pero algo la detuvo. ¿Miedo? ¿Inseguridad? ¿O simplemente el deseo de reunir más pruebas antes de enfrentarse a su marido? Adriana devolvió cuidadosamente las fotos a su sitio y salió de la habitación sintiéndose rota y traicionada. Durante varios días vivió en un extraño aturdimiento, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones en casa y en el trabajo, evitando hablar con Fernando y Celeste. Una decisión estaba madurando en su interior, pero aún no estaba preparada para tomarla. Una noche, mientras fregaba los platos después de cenar, sonó el móvil de su marido, que había dejado sobre la mesa de la cocina. Adriana se limpió las manos y miró la pantalla. Un mensaje de Celeste. Te espero en nuestra habitación, con esa lencería roja que tanto te gusta. No tardes. Adriana sintió que las manos empezaban a temblarle. ¿Ni siquiera habían estado juntos hoy? ¿Fernando también le había mentido en eso? Obedeciendo a un impulso repentino, desbloqueó el teléfono de su marido. Por suerte, nunca había cambiado la contraseña, la fecha de su boda. Era irónico. En su teléfono, Adriana encontró docenas de mensajes entre Fernando y Celeste. Algunos eran sexualmente explícitos, otros hablaban de sus planes juntos y otros contenían burlas sobre Adriana. Esta simplona no sospecha nada, escribió Fernando. Es demasiado ingenua y crédula, replicó Celeste. Pronto nos libraremos de ella, prometió Fernando. El último mensaje dejó helada a Adriana. ¿Qué quería decir con deshacernos de ella? ¿Estaban planeando un divorcio o algo más siniestro? Se desplazó rápidamente por el resto de los mensajes, pero no encontró ninguna explicación para aquella frase. Lo que sí encontró fueron muchas otras pruebas de su relación. Planes de encuentros, fotos íntimas que habían intercambiado, detalles de sus citas secretas. Adriana volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y se sentó, desolada. Su matrimonio estaba arruinado. El hombre al que una vez había amado no solo la había engañado, sino que se había burlado de ella, y tal vez incluso había planeado the day de ella. ¿Qué debía hacer ahora? No tuvo tiempo de reflexionar porque oyó abrirse la puerta principal. Fernando había vuelto. Al verlo, Adriana sintió que algo se rompía en su interior. Todas las emociones, dolor, resentimiento, ira, frustración, parecieron evaporarse, dejando un vacío. «Hoy llegas temprano», dijo con voz incolora. Fernando le dirigió una rápida mirada y se dirigió a la nevera a por una cerveza. «Sí, se canceló la reunión», contestó despreocupado. «Una mentira», pensó Adriana. «Otra mentira». «¿Dónde está Celeste?», preguntó sabiendo la respuesta. Quedándose en la oficina, trabajando en una presentación, Fernando abrió su cerveza y dio un gran sorbo. «Por cierto, quería hablar contigo». «¿Sobre qué?». Adriana intentó que su voz sonara normal, aunque el corazón le latía con ansiedad. «La semana que viene tenemos un importante evento corporativo de la empresa», empezó Fernando, sin mirarla a los ojos. «Estarán todos los grandes clientes, inversores y autoridades. Es un evento muy sólido». ¿Y? Adriana ya estaba adivinando a dónde quería llegar con esto. «Y creo que será mejor que no asistas», remató Fernando. Adriana lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿Que no asista? Soy tu mujer, Fernando. ¿Por qué no iba a estar en la fiesta corporativa de tu empresa? Fernando dejó la botella sobre la mesa y por fin la miró. En su mirada se leía irritación y algo más, algo parecido a la vergüenza, pero rápidamente sustituido por una fría arrogancia. «Adriana, seamos realistas», dijo alargando las palabras. «Se trata de un acontecimiento muy importante. Habrá gente influyente, políticos, empresarios de la capital, gente de cierto estatus». «¿Y yo no encajo en ese estatus?», preguntó Adriana en voz baja, sintiendo cada palabra de su marido como una puñalada en el corazón. Fernando se encogió de hombros como si fuera obvio. «Creciste en una familia pobre, Adriana. No tienes más educación que la escuela. Trabajas como ayudante de veterinario.
No sabes comportarte en la alta sociedad. No sabes de qué hablar con gente así. Adriana miró a su marido, sin reconocerlo. ¿Dónde había ido a parar el Fernando que un día la quiso tal como era? ¿Quién había apreciado su bondad, su lealtad, su amor? ¿Te avergüenzas de mí? No era una pregunta, era una afirmación. No se trata de vergüenza, objetó él, pero sus ojos decían lo contrario. Se trata de sentido práctico. Estoy construyendo un negocio, Adriana, haciendo contactos, construyendo una cierta imagen, y tú no encajas en esa imagen. Adriana sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. Todos estos meses había visto cómo el dinero y el éxito cambiaban a su marido, lo convertían en un extraño. Pero, de algún modo, hasta ese momento, había tenido la esperanza de que en algún lugar de su interior aún existiera el Fernando de antes, el que la amaba. «Soy tu mujer», dijo con voz temblorosa. «¿O ya no importa?» Fernando apartó la mirada, claramente incómodo. «Claro que importa. Eres mi mujer y me importas. ¿No te he proporcionado una vida cómoda? ¿No tienes todo lo que podrías desear?» «Todo menos tu respeto», replicó Adriana con amargura. «Y tu lealtad». Fernando se estremeció y la miró rápidamente. «¿De qué estás hablando?» «De Celeste», dijo Adriana sin rodeos. «De tu amante que trajiste a nuestra casa». El rostro de Fernando se contorsionó de ira por un momento, pero se recompuso rápidamente. «No digas tonterías», replicó. «Celeste es mi secretaria, una profesional en su campo. Tenemos una relación de trabajo. He visto las fotos». Adriana decidió que ya no tenía nada que perder. «Y leído tus mensajes. No creas que soy idiota, Fernando». Hubo una fuerte pausa. Fernando la miró evaluadoramente, como si estuviera decidiendo la mejor manera de salir de esta situación. «¿Me has estado espiando?», preguntó finalmente con frialdad. «Y me engañaste con la mujer que metiste en nuestra casa», replicó Adriana. Fernando se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Sabes una cosa? Sí, te engañé. ¿Y sabes por qué? Porque Celeste es una mujer de mi calibre. Es culta, ambiciosa, sabe comportarse en sociedad. Puedo hablar con ella de negocios, de política, del futuro. ¿De qué hablo contigo? ¿De perros y gatos enfermos?» Cada palabra golpeaba a Adriana como una bofetada, pero no se echaba atrás. «Cuando no eras nadie, cuando te emborrachabas todas las noches y maldecías tu vida, yo estaba ahí para ti», dijo en voz baja. «Creí en ti, te apoyé, te quise, y ahora que tienes dinero, ¿de repente no soy lo bastante buena para ti?» «La gente cambia, Adriana», replicó Fernando con frialdad. «Yo he cambiado, mi vida ha cambiado, y si no puedes aceptar esos cambios, quizá deberíamos...» No terminó la frase, pero Adriana se dio cuenta de lo que quería decir. «¿Divorciarnos?», terminó por él. Fernando no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Así que no solo te avergüenzas de mí y me engañas», continuó Adriana, sintiéndose extrañamente tranquila, como si estuviera observando desde la barrera. «Quieres deshacerte de mí. Como le escribiste a Celeste, pronto nos libraremos de ella». Fernando arrugó la nariz, claramente descontento de que ella leyera sus mensajes. «No seas tan dramática. Me refería al divorcio, por supuesto». «Por supuesto», repitió Adriana, sin creerse una palabra de lo que había dicho. Fernando se terminó la cerveza y dejó la botella sobre la mesa con tanta fuerza que estuvo a punto de volcarse. «De todas formas, no vas a ir a la fiesta de empresa», le cortó. «Voy con Celeste. Ella sabe cómo comportarse y causará una buena impresión a los invitados». «¿Como tu secretaria o como tu amante?». Adriana no pudo resistirse. Los ojos de Fernando se entrecerraron peligrosamente. «Te pasas de la raya, Adriana. Sigo siendo tu marido y tienes que respetarme». «El respeto hay que ganárselo», replicó ella, sorprendida de su propia osadía. Fernando la miró fríamente. «Me vas a avergonzar en la fiesta de empresa, quédate en casa», le dijo secamente. «No es una petición, es una orden. Ahora si me disculpas, tengo trabajo que hacer». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Adriana sola con sus pensamientos y su dolor. Se quedó inmóvil, sintiendo no solo el dolor, sino también la rabia que se acumulaba en su interior. Fernando no solo la había traicionado, la había humillado, pisoteado todo lo que había entre ellos, tachado años de amor y apoyo. En ese momento, Adriana tomó una decisión.
No lo soportaría más. No se aferraría a un matrimonio que hacía tiempo que estaba muerto. No permitiría que Fernando siguiera humillándola. El día de la fiesta corporativa llegó de repente, como si el tiempo hubiera decidido acelerarse. Adriana pasó la mañana en un extraño aturdimiento, haciendo mecánicamente las cosas de siempre: tender la cama, preparar el desayuno, fregar los platos. En la cocina, Adriana oyó las voces de Fernando y Celeste discutiendo sobre el evento que se avecinaba. Hablaban en voz alta, sin importarles en absoluto que Adriana pudiera oírlos. «Te encargué un ramo que combine con el color de tu vestido», decía Fernando. «Joaquín dijo que seguro que el gobernador estará allí. Es nuestra oportunidad. No te preocupes. Sé cómo impresionar a la gente así», respondió Celeste con una suficiencia que hizo que Adriana se encogiera. Salió silenciosamente de la cocina por otra puerta, sin querer enfrentarse a ellas. Había pasado así los últimos días desde su conversación con Fernando, evitando enfrentamientos, deslizándose por la casa como una sombra, intentando pasar desapercibida. No por miedo, no, por estrategia. Adriana entró en el cuarto de baño y miró largamente su reflejo en el espejo. Un rostro de rasgos comunes y corrientes, ojos cansados, el pelo recogido en una simple coleta. Una mujer corriente que el exitoso marido ahora se avergonzaba de mostrar a sus conocidos importantes. Una mujer que pensaba días de su vida como si fuera algo innecesario. Adriana abrió el grifo y se echó agua fría en la cara. Necesitaba claridad mental para lo que estaba a punto de hacer. Los sonidos de la tertulia llegaban del dormitorio, Celeste exclamando algo con admiración sobre su vestido nuevo, Fernando respondiéndole con una ternura en la voz que Adriana no había oído en meses. Aquellos sonidos la habían herido antes, pero ahora los escuchaba con fría indiferencia. Su decisión estaba tomada. Adriana volvió a su habitación, el pequeño dormitorio de invitados al que se había mudado tras la llegada de Celeste, explicando que no quería molestar a Fernando, que solía volver tarde. En realidad, era otra forma de evitar la humillación de ver la indiferencia en los ojos de su marido, que yacía a su lado pensando en otra mujer. Abrió el armario y sacó una pequeña bolsa de viaje. Metódicamente, sin prisa, empezó a meter las cosas más necesarias: varios juegos de ropa, artículos de aseo, documentos. Nada innecesario, todo lo que realmente necesitaría en su nueva vida. Una nueva vida. Esas palabras sonaban extrañas, casi irreales en su cabeza. ¿Sería capaz de empezar de nuevo? ¿Tendría fuerzas? Llamaron a la puerta y Adriana se sobresaltó, metiendo rápidamente el bolso debajo de la cama. «Sí», respondió, intentando que su voz sonara normal. La puerta se abrió y Fernando apareció en el umbral. Ya estaba completamente vestido para la fiesta de empresa. Su caro traje resaltaba su esbelta figura, sus gemelos brillaban al sol de la tarde, llevaba el pelo peinado con impecable pulcritud. En otro momento Adriana lo habría admirado, pero ahora su elegancia solo le hacía soltar una risita amarga. «Celeste y yo nos vamos», dijo en tono serio. «Volveremos tarde, no nos esperes despierta». «De acuerdo», asintió Adriana. «Que pases buena noche». Fernando la miró atentamente, como sorprendido por la falta de emoción en su voz. «¿Todo bien?», preguntó con cierta cautela. «Sí, claro». Adriana consiguió fingir una débil sonrisa. «Solo un poco cansada, un largo día de trabajo». Fernando pareció satisfecho con esa explicación. «Hay cena en la nevera. Celeste la cocinó esta mañana», dijo, como haciéndome un favor. «Gracias, no tengo hambre», contestó Adriana, deseando que se fuera pronto. Fernando asintió y estaba a punto de cerrar la puerta, pero de repente se detuvo. «Adriana, quiero que sepas», vaciló, eligiendo las palabras. «Después de la fiesta de empresa vamos a tener que hablar seriamente. Sobre nosotros, sobre el futuro». Adriana mantenía una expresión indiferente en el rostro, aunque por dentro todo le hervía de rabia. No podía ser sincero con ella ni siquiera ahora. No podía decirle directamente que quería el divorcio. «Por supuesto, Fernando», respondió ella con calma. «Hablaremos después de la fiesta de empresa». Asintió una vez más y cerró la puerta. Unos minutos después, Adriana oyó la voz de Celeste, luego el sonido de la puerta al cerrarse y el ruido de un coche que se alejaba. Esperó otros 10 minutos, asegurándose de que no volvían a por nada olvidado, y luego sacó la maleta de debajo de la cama y siguió haciendo la maleta. Ahora que la casa estaba vacía, Adriana podía actuar libremente.
Se dirigió al estudio de Fernando, territorio prohibido, en el que rara vez se le permitía entrar. La espaciosa habitación con pesadas cortinas y muebles de cuero reflejaba el estatus de su dueño. Cada detalle gritaba dinero y poder. En un rincón estaba la caja fuerte en la que Fernando guardaba $200,000. Adriana se acercó a la caja fuerte y marcó el código que una vez había hojeado cuando Fernando, demasiado seguro de su impunidad, no se había molestado en ocultárselo. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Dentro, como era de esperar, había un buen fajo de dólares. Adriana los sacó despacio, casi ceremoniosamente, y los colocó sobre la mesa. $200,000. Una suma que para muchos era un sueño inalcanzable, pero para Fernando no era más que dinero en efectivo que guardaba en casa para algún propósito propio. Adriana contó el dinero, separó 10,000 y se los metió en el bolsillo. Sería suficiente para la primera vez, hasta que se instalara en su nueva casa. Volvió a meter los otros 190,000 en la caja fuerte, pero no la cerró. Tenía otros planes. Volvió a la cocina, moderna, con electrodomésticos y utensilios caros. A Celeste le encantaba cocinar y había convencido a Fernando para que comprara lo mejor. Adriana abrió uno de los armarios y sacó una potente batidora, un objeto especial del orgullo de Celeste, que utilizaba para preparar sus elegantes batidos cada mañana. Adriana dejó la batidora sobre la encimera, le quitó la tapa y volvió al armario a por el dinero. Metódicamente, fajo a fajo, los llevó a la cocina. Luego, respirando hondo, se puso manos a la obra. Rompió los fajos, separó los billetes y los colocó en pequeñas porciones en la licuadora. Encendió el botón. Zumbando obedientemente, la máquina convirtió cientos de billetes en fino confeti. Vertió el dinero triturado en un bol grande y cargó otra tanda, una y otra vez. Era un proceso extraño, casi terapéutico. Con cada nueva tanda de dinero triturado, Adriana sentía que el dolor de los últimos meses desaparecía, que el resentimiento se disipaba, que la amargura de la traición se disolvía. No sentía regodeo ni satisfacción vengativa, solo la tranquila certeza de que estaba haciendo lo correcto. Cuando la última nota quedó hecha trizas, Adriana apagó la batidora y contempló el resultado de su trabajo. El gran bol estaba lleno de trozos de dólares finamente picados, 190,000 convertidos en confeti inútil. Adriana recordó la primera reacción de Fernando, cuando se enteró de la compañera y de la oportunidad de montar un negocio. Sus ojos habían ardido de tanto entusiasmo, de tanta hambre de una vida mejor. Ella se había alegrado por él entonces, creyendo que por fin sus vidas cambiarían a mejor. Y así había sido, pero no como Adriana esperaba. El dinero trajo destrucción, no felicidad, a su hogar. El dinero mostró la verdadera cara de Fernando. Egoísta, avaricioso, desagradecido. Ahora ese dinero, convertido en basura, sería su último mensaje a su marido. Quería que él sintiera al menos parte del dolor que le había causado. Adriana encontró en la despensa una bonita caja de regalo, de esas en las que Fernando recibía regalos caros de sus socios. Forró el fondo de la caja con el resto de los billetes triturados y luego vertió el contenido del bol. El resultado fue una extraña masa verde grisácea, en la que, si se miraba de cerca, podían distinguirse fragmentos de billetes de dólar. Cerró la caja con la tapa y la ató con una cinta, formando un prolijo lazo. Luego colocó el IAS en el centro de la mesa del comedor, donde Fernando lo vería cuando llegara a casa. Solo quedaba escribir una nota. Adriana se sentó a la mesa y sacó un papel. Lo miró largo rato, eligiendo las palabras. ¿Qué quería decirle al hombre que había sido el centro de su vida durante tantos años? Al hombre al que había amado a pesar de sus defectos. Al hombre al que había sido leal a pesar de todas sus dificultades. Al hombre que la había traicionado tan cruelmente. Finalmente empezó a escribir. Fernando, cuando leas esta nota ya no estaré en la casa que nunca fue nuestro hogar. Me voy para empezar una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin humillaciones. Sé lo tuyo con Celeste. Sé que planeabas deshacerte de mí después del retiro corporativo. No te molestes en negarlo. He visto vuestros mensajes, vuestras fotos, vuestras miradas. Te avergonzabas de mí. Pensabas que no era digna de mi nuevo estatus. Olvidaste quién estuvo a tu lado cuando no tenías nada. Quién creía en ti cuando tú no creías en ti misma. Que te amaba cuando odiabas al mundo y a ti mismo. Elegiste el dinero y el estatus sobre el amor y la lealtad. Bueno, esa es tu elección. Pero recuerda, Fernando,
El dinero no te dará calor en las noches de invierno. No te mantendrá en pie en momentos de necesidad. No te mirará con amor cuando el mundo entero te dé la espalda. En la caja encontrarás $190,000 de tu caja fuerte, lo que queda de ella. Considéralo mi pago por años de humillación, por corazones rotos, por dignidad pisoteada. 10,000 me los quedé para mí. Es menos de lo que gastaste en el reloj que llevas solo en el brazo. No me busques. No intentes contactar conmigo. Para mí, moriste en el momento en que decidiste que yo no era lo bastante buena para tu nueva vida. Adiós, Adriana. Releyó la nota, la dobló y la colocó junto a la caja. Luego echó un último vistazo a la casa que nunca había sido realmente su hogar. Cada objeto, cada detalle del interior había sido elegido por Fernando o Celeste. Nada tenía la huella de su personalidad, de sus gustos, de sus deseos. Adriana cogió su bolsa de viaje, comprobó que el dinero y los documentos estaban en su sitio y se dirigió a la salida. En el umbral, se detuvo y miró a su alrededor. Por un momento le vinieron a la mente imágenes del pasado. Fernando tal y como era antes, sonriente, cariñoso, soñando con una vida mejor para los dos. Aquellos recuerdos dolían, pero Adriana no los apartaba. Formaban parte de su historia, de ella misma. Entonces cerró la puerta y salió al aire del atardecer. El viento agitó su pelo como si le diera la bienvenida al umbral de una nueva vida. Adriana respiró hondo y se alejó de la casa sin mirar atrás. La estación de autobuses del Carrizal era un pequeño edificio de una planta con paredes agrietadas y bancos de madera que crujían. Adriana se sentó en un rincón de la sala de espera, agarrando con fuerza su bolso. Aún faltaba media hora para la salida del autobús. Sentía una extraña mezcla de emociones. Miedo a lo desconocido y alivio al mismo tiempo por la decisión que había tomado, amargura por la traición de Fernando y alegría por su libertad, añoranza del pasado y esperanza en el futuro. Junto a ella, en el banco, estaba sentada una anciana con una gran cesta de fruta. Notó la mirada pensativa de Adriana y sonrió. ¿Te vas lejos?, preguntó. A la capital, respondió Adriana. A casa de mi hermana. Había decidido quedarse con Dionisia hasta que encontrara un trabajo y una casa propia. Su hermana era la única persona en quien confiaba en aquel difícil momento. Se está bien en la capital, asintió la mujer. Muchas oportunidades para los jóvenes, no como aquí. Adriana asintió con la cabeza, aunque en su interior seguía sintiendo amor por aquella pequeña ciudad donde había pasado la mayor parte de su vida. Aquí había crecido. Aquí había conocido a Fernando. Aquí había soñado con envejecer junto al hombre que amaba. ¿Es la primera vez que viajas tan lejos?, siguió preguntando la mujer. Sí, admitió Adriana. Pero a veces es necesario alejarse para empezar de nuevo. La mujer sonrió comprensiva. Sabias palabras, niña. Sabias palabras. Se quedaron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Adriana miró por la sucia ventanilla de la estación hacia la calle, donde el crepúsculo se iba espesando poco a poco. Fernando debía de estar brillando ahora mismo en su fiesta de empresa, presentando a Celeste a importantes invitados, riendo, bebiendo champán, haciendo planes para el futuro. Un futuro en el que Adriana no tenía cabida. ¿Y qué le esperaba a ella? Lo desconocido la asustaba, pero al mismo tiempo le daba una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, podía decidir por sí misma cómo vivir su vida, sin estar pendiente de los estados de ánimo de su marido, sin ajustarse a sus deseos y ambiciones. Era una sensación embriagadora. Anunciaron el embarque para el autobús a la capital. Adriana se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la salida del andén. El autobús ya estaba allí, viejo, destartalado, pero listo para llevarla lejos de su vida pasada hacia un futuro desconocido. Adriana subió los escalones y se sentó junto a la ventanilla. Se puso cómoda, colocó el bolso sobre el regazo y cerró los ojos. En su mente apareció el rostro de Fernando, no el arrogante desconocido en el que se había convertido el último año, sino el mismo hombre cariñoso y soñador con el que se había casado. «Adiós», susurró, dejando ir ese recuerdo, dejando ir su dolor, dejando ir el pasado. El motor del autobús retumbó y el coche se puso en marcha. Adriana abrió los ojos y miró por la ventanilla. El carrizal iba quedando atrás poco a poco, hundiéndose en el crepúsculo vespertino. En algún lugar, en un barrio acomodado de la ciudad,
estaba la casa donde la caja con el dinero triturado esperaba el regreso de Fernando. Adriana imaginó su reacción cuando abriera sus saosas: asombro, incredulidad, rabia. Quizá en ese momento se daría cuenta por fin de que había perdido algo más valioso que el dinero. O tal vez no, ya no importaba.